Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan comentarios de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súbele un sentido a tu inversión. La semana ha sido de las peores de la derecha en mucho tiempo. Hace rato que carece de liderazgos, que no tiene un verdadero primus inter pares, que nadie tiene eso que los romanos llamaban autorictas. Una derecha, lo hemos dicho varias veces, vacía, carente de alma, de propósitos, con principios cada vez más vacíos, una especie de cáscara que esconde la nada. Una derecha sonámbula. Los males que se han dejado caer sobre los chilenos vienen incubándose desde hace mucho tiempo. Estas son las crisis en serio, las que encuentran sus causas en la lejanía y que se prolongan en el tiempo hasta que después de muchas pesadumbres una nueva realidad emerge. Hay crisis que son terminales. Vuelvo a Roma. Su crisis fue anunciada no por pocos, pero eso no fue obstáculo para que fuera terminal. Y usted le puede preguntar a los griegos, en este caso como cultura, pero no como imperio, y a los egipcios. Todas crisis terminales. Usted estará pensando que, ¿cómo se me ocurre este tipo de comparaciones? Solo lo pongo en relevancia en un punto, en que hay crisis largas, crisis que más de algunos advierten, que la proclama es en el desierto, no se toman medidas, y las hay de aquellas que son tan profundas que son el fin de todo. La nuestra viene de hace mucho tiempo, fue advertida por varios y demoraremos mucho tiempo en superarla. En otras columnas hemos dicho que las crisis están formadas de hechos, de episodios que se suceden uno tras otro. Tengo la sensación de que en forma imperceptible todo puede haber comenzado por allá por el 2000, en esa época. Y no fue responsabilidad del gobierno de turno, sino que las causas más profundas vienen de antes. Le doy un ejemplo. Uno de los grandes pecados entre muchos de Pinochet y quienes gobernaron con él fue despreocuparse de la educación. O sea, desde ese tiempo que venía incubándose todo el problema que hoy nos aflige en ese aspecto. Los resultados están a la vista. En forma gruesa, la descomposición que surgió bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la no aceptación de la izquierda de la primera victoria de Sebastián Piñera, la destrucción de la Concertación, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Sebastián Piñera sin ninguna idea nueva, salvo aplicar más de lo mismo, la renuncia del Partido Socialista y el PPD a la socialdemocracia, para volver en el caso del PS en parte a sus raíces más radicales, el estallido social y su desatada y vacía violencia, el apoyo o la aceptación de esa violencia no solo de partidos políticos, sino que también de vastos sectores ciudadanos, la composición insólita de la Convención Constitucional con Elisa Loncón a la cabeza, el rechazo al segundo proyecto constitucional, la elección totalmente democrática de Gabriel Boric que promovía la inmigración casi sin control y además con despreocupación por la seguridad,
y el crecimiento económico, en un país detenido además económicamente, el descontrol en la seguridad pública, son todos hechos que dan cuenta de la crisis, de nuestra extrema fragilidad institucional, con leyes orgánicas constitucionales modificables solo por una mayoría simple y con un intento de nuevo de discutir una nueva constitución, porque así lo dijo Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista. Y agrega usted la destrucción de instituciones, ahora con la cabeza máxima del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, consumida, mejor dicho, en investigaciones sobre la probidad de sus jueces. Todo esto, toda esta serie de situaciones, podríamos agregar muchas más, son hechos, episodios, situaciones que dan cuenta de esta crisis que se ha ido prolongando en el tiempo. Los estudios lo indican. No hay instituciones creíbles, no hay a quien recurrir, y forma parte de la crisis la pobreza creciente, porque hay un número cada vez mayor de familias y de personas que no están alcanzando con sus recursos para llegar a fin de mes para comer. Vaya a la feria, transite en las ferias de barrio, y se dará cuenta que hay mucha gente que ya no está vendiendo el producto chino, eso que le entregan subrepticiamente importadores, no, está vendiendo sus cosas, lo poco que tiene. Llega y lo pone sobre un pequeño mantel, un pequeño trozo de género. En sectores modestos, ya no se contrata a veces a alguien para hacer un trabajo pequeño, sino que ahora se intenta hacerlo por sí mismo, porque no hay plata, no hay recursos. Ya no hay créditos hipotecarios alcanzables, ya no se construye, no hay construcción en Chile. Hay mucha oferta disponible, por ejemplo, de departamentos, pero nadie compra, porque no hay plata. Lo que antes era impensable ahora ocurre. Muchos jóvenes talentosos exploran posibilidades de irse a otras latitudes y los capitales abandonan el país. Ya no se plantan árboles en el sur de Chile, porque las empresas prefieren hacerlo en Brasil. El destino, nuestro destino, está casi dibujado. No hay que ser un mago, un adivino, un pitonizo para imaginar los escenarios futuros. Solo alguien con enormes capacidades y talentos podría torcer este destino que ya está prácticamente determinado. O sea, alguien con mucho talento, solo ese podría torcer nuestro destino, cambiarlo. Pero si usted otea el horizonte, nada se ve. Y está en la magnitud de lo que ocurre que sorprende escuchar a gente inteligente, personas capaces, que dicen que un gobierno de otro signo político cambiaría todo esto. Obviamente eso no va a ocurrir, porque sin un arado de surcos profundos, eso no pasará. Sí es posible que el próximo gobierno sea decisivo para cambiar el destino, porque en la vida de los países, pero también de las personas, la oportunidad del momento es esencial. O sea, el momento en que se toman decisiones, en que se hacen las cosas, porque podría ocurrir que si no se aprovecha el momento, después ya es demasiado tarde. El episodio de Marcela Cubillos, su sueldo, sus respuestas, los silencios, las defensas, no son más que otra manifestación de la sucesión de hechos que forma parte de la crisis. A esa larga lista que yo le daba antes, y es una lista obviamente incompleta, esta ahora se agrega el caso Marcela Cubillos. Y vendrán más sin duda. Uno de nuestros males, y esto tiene que ver desde Pinochet y quienes gobernaron con él, fue estimar que todo es un negocio, que las personas valen por lo que tienen, que las personas valen por lo que han ganado y se han embolsado. Muchas veces hemos dicho que nos parecemos a la chilena a una república fenicia. Es común que en una reunión entre empresarios que no se conocen, que se ven por primera vez, comience con la pregunta, ¿y tú? ¿Cuánto vendes? Pero no es por una genuina curiosidad empresarial, sino como una forma de sopesar a quien tiene al frente. ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto pesas en metálico? Las humanidades, las personas que tienen otros intereses, fueron sutilmente y a veces ostentosamente menospreciados. La universidad debiera ser un templo del saber. Los habitantes de Bolonia, en Italia, son habitantes orgullosos porque dicen, aquí
aquí en nuestra ciudad, está la primera universidad que surgió en el mundo. Efectivamente, la Universidad de Bolonia fue fundada en 1088. Es ahí donde se tituló en todo el mundo la primera mujer, en el año 1239. Y ahí se formó Copérnico, y ahí estudiaron Petrarca y Erasmo de Rotterdam. Y ahí, si usted va, le mostrarán las salas de clases medievales, como aquella en que hay una sala en que es un anfiteatro de madera, y allá abajo está el anfiteatro, allá abajo una mesa de mármol, porque ahí se ponían los cuerpos para que todos vieran y se enseñaba anatomía. Y en la pared, en la parte alta de este anfiteatro, una ventana que da al interior. Y ahí afuera, mirando, había un cura, el que alertaba si en estas clases de estudio del cuerpo humano se transgredía la creencia católica. Pero hay un ambiente ahí. Y después de Bolonia surgirían las universidades de Oxford, Salamanca, París, Cambridge. Era esa idea de que en un lugar estuviera el conocimiento de todo el saber, de todas las disciplinas, y que este conocimiento fuera traspasado de maestros a alumnos. Las universidades son o debieran ser eso, una especie de templo de los conocimientos. Eso de unir el saber es lo que alentó también a los enciclopedistas, ese desafío monumental que enfrentaron algunos hombres de contener en los tomos de una obra todo lo que hasta ese momento se sabía. Recuerdo que hace una buena cantidad de años, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, había académicos a tiempo completo, pero también grandes abogados que ejercían la profesión y que hacían clases. Porque era un prestigio hacer clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y sin duda dejaban de ganar plata empleando parte de su tiempo haciendo clases, porque eran abogados exitosos. De hecho, les pagaban una suma absolutamente simbólica. Y recuerdo, por ejemplo, que Pablo Rodríguez endosaba su cheque al centro de alumnos. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con Marcela Cubillos y la Universidad de San Sebastián? Nada. Y ese es el problema, que no tiene nada que ver. Cuando bajo Pinochet se permitió la existencia de universidades privadas, se exigió que fueran instituciones sin fines de lucro. Desde el inicio se dijo instituciones sin fines de lucro. Se estimó que no se podía hacer negocios con la enseñanza universitaria, porque ahí los valores son otros. O sea, nadie puede enriquecerse, obviamente, en una institución sin fines de lucro. Bueno, se enriquecieron, porque mediante mecanismos como constituir sociedades inmobiliarias paralelas que le arrendaban caro a la universidad, se enriquecieron. Es verdad que el Partido Comunista hizo lo mismo con la Universidad de Arcis, eso de la sociedad inmobiliaria, pero una falta no justifica otra falta. ¿Qué es lo que hubo? Bueno, un fraude a la ley. Hacer negocios mediante subterfugios para obtener lo que el ordenamiento legal impedía. Y como era un negocio, los estudiantes ya no fueron eso, no fueron estudiantes, sino clientes. Y como eran clientes, siempre a los clientes se les trata bien, había que tratarlos bien. Reprobar el mínimo posible, aunque no estudiaran, aunque no supieran, aunque fueran porros, aunque no tuvieran capacidades. Al cliente estudiante hay que cuidarlo. Y así, y todo el mundo lo sabe, profesores que pretendían mantener un nivel de estudios y de exigencia fueron despedidos. Los estudiantes se dieron cuenta y empezaron a elevar sus solicitudes, las solicitudes más insólitas, las que fueron aceptadas por las universidades. Y así las universidades, los profesores, tuvieron, ¿sabe qué? Miedo de exigir. Lo que ocurrió es que al ser clientes los universitarios estimaron que estaban no esforzándose para obtener un título, sino que comprando un título, que adquirían por el solo hecho de pagar, tenían el derecho a titularse. ¿Se da cuenta lo de la República Fenicia y el deterioro? Las universidades, en una competencia como la del retail, empezaron algunas, como en las liquidaciones, a ofrecer combos,
2 por 1. En 5 años no vas a estudiar solo Derecho. Te ofrezco 2 carreras en 5 años. Derecho e Ingeniería Comercial. Todo esto usted comprenderá que es una especie de bacanal. Se nos vendió eso de la inclusión, eso de que era importante, de que de 10 alumnos, 8 eran primera generación en la universidad. Ricardo Lagos, presidente, lo repitió como un mantra cuando gobernaba. Y está bien que la universidad ingrese, acepte personas muy diversas, pero lo que no se debiera haber permitido es que los egresados no alcanzaran los niveles mínimos. Por eso, ahora hay economistas que no saben de economía y abogados que no saben nada de derecho. Ante esta competencia, incluso las universidades estatales también bajaron su nivel y aumentaron la matrícula. Y ahora hay que pagar, entre todos nosotros, el CAE, que forma parte de esta fiesta de una enorme cantidad de estudiantes, no todos, pero muchos, que nunca debieron haber estado en la universidad. En las universidades con prestigio, alcanzar la titularidad de una cátedra es algo difícil, porque no solamente es necesario tener méritos académicos o a veces profesionales además, sino que participar en concursos de oposición. No existe eso de, oye, ¿tú te interesa hacer clases? Vente para acá. Eso no existe. En algunas universidades chilenas hay concursos, pero en algunos casos son también simples concursos de apariencia. Si lo primero, eso de las primeras universidades, su espíritu, nada tenía que ver con Marcela, esto último tiene que ver un poco más. O sea, todo este espíritu fenicio, este espíritu de negocio que tienen muchas universidades chilenas, y esta es la desgracia. En Chile hemos perdido el poco rigor que teníamos. No era mucho, pero suficiente para crecer y mejorar la calidad de vida. Hubo un intento en algún momento de respetar, no todas las normas, pero por lo menos algunas. Y eso es lo que perdimos. Todo esto, lo ocurrido con Marcela Cubillos y la derecha, forma parte de la crisis. Marcela Cubillos fue ministra de Educación. Conoce lo que debe ser la universidad, conoce lo que debiera ser una universidad y conoce, creemos, al dedillo la legislación que versa sobre educación. Cuando era ministra de Educación, dijo en forma taxativa, las clases que no se hacen no se pagan, a propósito de la paralización de los profesores. Las clases que no se hacen no se pagan. Bueno, ella, contratada por la Universidad de San Sebastián, se iba por largos periodos a España y le seguían pagando, no hacía las clases. La reemplazaban, pero esa no es la gracia, porque la titular es ella es la que debe impartir las clases, salvo alguna excepción o que sea una clase complementaria. Yo no entendí que siendo miembro de la Convención Constitucional, Marcela, por unas pocas clases vespertinas, haya ganado un enorme sueldo. La sospecha, y esta es una mera sospecha, es que la Universidad de San Sebastián se ha convertido en un cobijo para personas de derecha. No me cabe la menor duda de que hay algunos que hacen su trabajo y son competentes, pero ¿todos hacen su trabajo y todos son competentes? ¿Y esos sueldos millonarios, por qué? O se lo digo de otra manera, la pregunta es esta: ¿son contratos que caen en la falta jurídica enmarcada de los actos simulados? Esos que parecen ser una cosa pero que en realidad son otra. O sea, mediante estos contratos académicos, lo que se pretende es mantener económicamente, en forma ofensivamente generosa a personas de derecha. Esto es lo que se debe responder. Andrés Chadwick era hasta hace unas pocas horas presidente de la Junta Directiva de la Universidad de San Sebastián. Tuvo que irse porque la situación no daba para más. Felipe Ward fue ministro de Vivienda de Piñera y lo descubrieron nada más que asesoraba a la Municipalidad de la Florida. Todos ellos están en la Universidad de San Sebastián. Juan José Osa, exministro de la Secretaría General de la Presidencia de Piñera. Rodrigo Álvarez, exministro de Energía de, si ya lo descubrió, Piñera. María Emilia Undurraga, exministro de Agricultura de Piñera. Felipe Betancourt, exdirector del FOSES en el gobierno de
Piñera. Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior de Piñera. María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud de Piñera. Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda bajo Piñera. Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social de Piñera. Enrique París, ex ministro de Salud de Piñera. Hay más. Todos ellos en la Universidad San Sebastián. ¿Es casualidad? No voy a seguir, porque lo podría aburrir con tanta letanía. Pero me parece que el asunto está claro. Un poquito más, hay fiscales y exfiscales. Está Carmen Gloria Bitwer. ¿Quién es la que sigue el caso Audio? Luis Toledo, exfiscal de Rancagua, el que tuvo un cargo directivo a nivel nacional en el Ministerio Público. Y Miguel Guerra es exfiscal regional metropolitano Oriente, imputado en el caso Audio y relacionado con la derecha. ¿Quién filtró el sueldo de Marcela Cubillos abriendo otra caja de Pandora más? Como la crisis en la derecha es enorme, todos se miran unos a otros, sospechando, creyendo que hay un complot. En la derecha lo que prima no es la confianza, no es el espíritu de grupo, no, es la desconfianza. Si Marcela Cubillos estaba agazapada, esperando su oportunidad en el caso de que Evelyn Matei se cayera, tiene que ser entonces, decían, alguien que apoya a Evelyn para eliminar a esta posible competidora. Bueno, otro dice, mira, en realidad no. Yo creo que esta es una venganza de la alcaldesa de Las Condes, de Daniela Peñalosa, la que no pudo ir a la reelección ante las denuncias y la arremetida bestial de Marcela Cubillos en el feudo de la derecha. Pero ¿cómo hace Daniela Peñalosa? Sí, lo que pasa es que el marido de Daniela es Alejandro Weber y es el decano de Economía de la Universidad San Sebastián. Y en una de esas él filtró esto. Son solo especulaciones. Solo le cuento todo esto que se comenta para que usted se dé cuenta del ambiente que hay en la derecha. Todos sospechando de todos. Y están tan ocupados en toda esta pelea interna y en estas sospechas y en estos intentos de venganza, dirán algunos, o por lo menos de emboscada, que a nadie se le ocurre alguna idea para poder gobernar. Y eso es lo triste. Un dato más. María José Taladriz Eguiluz no solo es la directora de Convivencia Universitaria de la Universidad San Sebastián, es también la esposa del fiscal nacional Ángel Valencia. Es un dato para que usted lo procese, para que lo procese a su gusto. Giovanni Calderón fue diputado de la UDI. Ahora, no es alguien de redes, ni tampoco destacó en su carrera política. En el diario La Segunda dice que trabajó hasta el año pasado en la Universidad San Sebastián. Hacía 3 horas de clase y le pagaban 350 lucas, dijo. Lo dijo él, me pagaban 350 lucas. De Weber, si el marido de Daniela Peñalosa, dijo que se decía que ganaba como, lo dijo así, con estas palabras, 15 palos. Se refiere a millones. Pobre Giovanni, no estaba entre los elegidos. Pero perdone que use esta palabra fea. El asunto supura. La primera reacción de Marcela Cubillos fue decir, miren, yo cumplo el contrato, hago las clases que estaban programadas, escribí libros, recibí un sueldo alto, un buen sueldo. Se preguntó a sí misma retóricamente. Sí, se respondió a ella misma y agregó, y además pagué los impuestos como si fuera algo excepcional. Nada de esto, de lo que dijo Marcela Cubillos, respondía a la pregunta de por qué la eligieron a ella para estar en la universidad, de por qué ganaba esa alta suma de dinero. Por lo tanto, todo lo que dijo no sirve para nada. No explicó por qué en sus largas ausencias y sin hacer clases seguía ganando el sueldo enorme. Lo más notable es que dijo que la universidad es una institución privada y que es esta institución privada la que fija las remuneraciones a su antojo. Esta explicación contiene un problema. No es cualquier institución privada, no es una empresa donde efectivamente el dueño de una empresa puede fijar a su antojo las remuneraciones, sino que es una institución sin fines de lucro. Es una universidad, no cualquier además institución sin fines de lucro.
se entiende que todos sus recursos deben estar destinados a ofrecer la mayor excelencia posible. El asunto es que esta institución privada, como dice Marcela, recibe una enorme cantidad de recursos públicos, o sea, de todos nosotros. En 2023 tuvo ingresos por actividades ordinarias de 218.862.519.000 pesos. Le repito la cifra, estos son los ingresos generales por actividades ordinarias en 2023. 218.862.519.000 pesos. De toda esa cantidad de dinero, el 45%, o sea, 99.562.209.000 pesos fueron de fondos públicos, ya sea por el CAE, por becas fiscales o por fondos concursables. Después de ver esta cifra, yo creo que Marcela no entiende nada. Es posible, además, que si fuera una empresa privada podría dar cualquier sueldo, sí, pero no tan así, porque los accionistas minoritarios, si es que es una sociedad anónima, tendrían el derecho de reclamar. Forma parte de la crisis que personas que pretenden dirigir a otros hayan perdido el sentido común. La Universidad San Sebastián no es cualquier institución privada y, qué duda cabe, el sueldo es estrafalario. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿hay contratos simulados? Y esto tiene connotaciones, esta pregunta tiene connotaciones legales importantes. Desde ya comenzó una investigación de la Superintendencia de Educación Superior que recién ahora se dio cuenta de lo que pasaba. Sería bueno que aproveche el impulso e investigue más a otras universidades y a universidades estatales, porque hay quien dijo que Fernando Atria, que está viviendo en Londres de consorte, seguía ganando 4 millones de pesos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, sacó la voz. Lo primero es que se desmarcó. Dijo, Marcela Cubillos hace muchos años que renunció a la UDI, renunció también a Chile Vamos, hoy día es candidata fuera de Pacto Independiente, pero la verdad es que es la candidata de la derecha en Las Condes. Agregó el presidente de la UDI, creemos que el sueldo que ella recibía es muy alto, e incluso muy alto en comparación con personas que ejercen labores similares, y por lo tanto creemos que eso requiere una aclaración por parte de la universidad. Pero como Marcela es agresiva, porque ella para defenderse ataca, entonces le respondió al presidente de la UDI así. Si el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, realmente está preocupado por los salarios elevados en estas instituciones, le sugiero que comience por investigar los sueldos de los militantes de la UDI que ocupan puestos directivos en la Universidad San Sebastián y en otras universidades privadas. Y así le respondió con una especie de golpe de cachetada a ver si conseguía molestando. Y atacó también Marcela Carolina Toá. Le dijo, me parece alto el sueldo que gana Toá y todo el equipo de seguridad para tener el desastre que tenemos en materia de seguridad. Y se lanzó contra Gabriel Boric. Yo le preguntaría a la ciudadanía si le parece justo que el señor Boric gane lo que gana por tener el país completamente estancado y a la gente sin trabajo. Todas estas palabras de Marcela Cubillos no responden a la pregunta simple. De nuevo, ¿por qué la eligieron a usted? Y si su sueldo está en consonancia con los de otros, con los de sus ayudantes, tendrá que haber una diferencia obvia, pero razonable. ¿Y por qué le pagaban cuando estaba en España? A veces atacar de vuelta no sirve si no se responden las preguntas. Y algo más, a usted le podrá gustar o no, pero Boric fue elegido y ella, yo no sé por quién. La defensa de Marcela Cubillos es una especie de opereta liviana. El rector Hugo Lavados, rector de la Universidad de San Sebastián, debió decir que esa universidad va a revisar su sistema de contrataciones, por lo tanto cedió. La derecha dice creer en el mérito, dice creer en la competencia, dice creer en el rigor, dice creer en la buena administración. Pero en este caso, ¿dónde está todo eso? ¿Qué puede surgir de ahí en medio de un ambiente viciado, con zancadillas y sospechas, con trampas? Cubillos dice que tiene méritos para ganar lo que gana. Pero ¿con quién compitió Marcela
en buena lid e igualdad de condiciones para ocupar la cátedra? No cabe duda de que esta semana la eventual Marcela Cubillos, candidata presidencial, se desvaneció. O sea, lo que vemos ahora es una candidata que solo puede obtener la Municipalidad de Las Condes y nada más. Evelyn Matei, cuando fue preguntada por este caso, dijo lo siguiente, que hay una evidente desigualdad en Chile, que se habla de meritocracia, pero se practica poco. Pero cuando se le preguntó específicamente por el caso Marcela Cubillos, totalmente incómoda, dijo que no contestaba eso y dijo que le sorprendía que a nadie le molesta cuando un futbolista o un cantante gana mucho, pero lo que no tiene nada que ver con el caso Marcela Cubillos. Están todos confundidos y en la derecha Evelyn Matei evidentemente no fue capaz de responder con claridad. Es patente la debilidad de Evelyn Matei y su incapacidad hasta ahora para ser una clara primus inter pares en la derecha. Es una más en medio de este juego. Es verdad que la derecha intenta replicar con el año, poniendo ejemplo. Entonces, si ustedes reclaman, ¿por qué no reclaman por el año sabático de Elisa Loncón con sueldo completo pagado por todos los chilenos? O con la arbitraria designación del amigo de Gabriel Boric, Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática, en la representación de Chile en la OCDE en París, lo que le permitirá reencontrarse con su pareja que estaba viviendo a orillas del Sena. O el nombramiento de amigos como asesores o embajadores. Pero este argumento es horrible. ¿Por qué Boric lo hace y si lo hace lo puedo hacer yo? ¿Por qué empatar hacia abajo? O sea, yo creo que la falta de inteligencia es sorprendente. Demos vuelta a la página, veamos algunas cosas del caso Audio. Se está complicando la situación de Andrés Chadwick, porque de testigo pasó a ser imputado. Lo va a defender Samuel Donoso. Y este es un flanco más para la derecha. Las explicaciones que ha dado Andrés Chadwick sobre su vinculación con el caso Audio han sido parciales, incompletas, yo diría han sido explicaciones esquivas. Poco a poco se ha ido sabiendo esa relación con los Sauer, con esos hermanos delincuentes. ¿Se acuerda que hasta hace poco Chadwick era el guardián de la herencia, ahora le dicen el legado de Sebastián Piñera? Bueno, el hundimiento ha sido rápido. En la UDI había una polémica interna sobre si suspender la militancia de este histórico coronel o no. Pero a mí me da la impresión que a estas alturas ya no tienen alternativa. El caso Audio tiene, en una crisis sin precedentes, al menos en democracia, al Poder Judicial y principalmente a la Corte Suprema. Ahora nos hemos enterado de algo muy particular, que ser juez en algunos casos es un extraordinario negocio, o al menos que los magistrados son tremendamente ahorrativos. Yo les pasaría la plata a algunos de ellos para que la administraran. Qué salvaje la manera de administrar bien. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, tiene en dinero constante, en billete, 1.514.762.437 pesos. No es todo. Tiene además 13 propiedades. Y aumentó las propiedades en 2023 en 8. Sí, en 8, en un año. Graciel Muñoz. Graciel Muñoz es jueza, ¿no? Tiene 19 años de ejercicio en la magistratura. 19 años. Y tiene 26 propiedades, según el diario La Tercera. O sea, ha logrado incorporar a su patrimonio algo así como, es un promedio, ¿no? 1,8 propiedades cada año en estos 19 años. Es un rendimiento como para felicitar a Graciel. Es la jueza que engañó, recordémoslo, Graciel Muñoz, la jueza que engañó diciendo que tenía que trabajar desde su casa en forma telemática para cuidar a su madre y que a escondidas se fue a Italia. A escondidas de todos, salvo de su papá, el juez Sergio Muñoz, magistrado de la Corte Suprema, que todo lo sabía porque viven juntos. Perdone que use de nuevo la palabra fea, eso de que el asunto supura. Sergio Muñoz posee 3 departamentos y 2 casas con sus respectivos estacionamientos y bodegas en Santiago, en la región de Valparaíso y en la región de O'Higgins, avaluados en un total de 736.677.398 pesos según avalúo fiscal, que es la mitad
del valor comercial. O sea, ese valor es el doble. Le ruego poner atención sobre lo siguiente, además. La próxima semana, la semana que viene, vence el plazo para que la jueza Ángela Vivanco presente su defensa ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Vivanco sabe que está perdida, sabe que su defensa no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Los procedimientos en la Comisión de Ética son reservados. Es posible que Ángela Vivanco, rompiendo con esa regla del secreto, haga pública su defensa. Y sabiendo que ya lo ha perdido todo, es muy posible que su defensa sea explosiva, con denuncias varias. Entonces yo sugiero a Ana Gloria Chevesich y a Andrea Muñoz estar atentas. Les conté antes que abogado Andrés Chadwick es Samuel Donoso. Este es un personaje de cuidado. Participó en una reunión en el Ministerio de Hacienda como representante del gobierno para parar las querellas contra Soquimich por las platas negras de la política, para días después aparecer como representante de Patricio Contese, el gerente general de Soquimich, el brazo derecho de Julio Ponce Lerú. Donoso además fue abogado de Sebastián Piñera. Donoso representará a Andrés Chadwick en una querella contra 10 parlamentarios que lo nombraron y, según él, le habrían atribuido la comisión de delito en la acusación constitucional contra Vivanco. Este anuncio fue hecho antes de que citaran a Chadwick en calidad de imputado por parte del Ministerio Público. Yo no sé si el jurisconsulto Donoso mantiene el ímpetu para querellarse, yo lo dudo. La derecha, además, salvó a Mario Carroza de la acusación constitucional. Pregunta, esta es una simple pregunta. ¿Hubo en casa de Samuel Donoso una comida para homenajear a Mario Carroza cuando fue nombrado ministro de la Corte Suprema? Por ahí pueden estar las claves del salvataje de la derecha al ministro Carroza. El Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, con una torpeza increíble, acusaron a Ángela Vivanco, presentaron el escrito de acusación con un error que no estaba en la página 10, 20, 40, no, estaba en la página 1, en la primera página, en la portada. La acusaron de una infracción equivocada que solo pueden cometer los ministros de Estado, o sea, erraron, se equivocaron en la causal. Yo sé que usted va a pensar que esto es algo estúpido, pero ¿por qué ocurre todo esto? Por la flojera y por el plagio. Buscan acusaciones anteriores y las copian párrafos enteros, copiar y pegar, así de burdo, así de torpe, así de indecente. Esto no significa que Vivanco no tenga responsabilidades, sino que forma parte de la crisis, que abogados copien a otros, que no hagan su trabajo. En estos momentos hay toda una discusión si el error que se cometió puede hacer naufragar esta acusación contra Ángela Vivanco. Ahora, hay que recordar que Vivanco tiene una segunda acusación muy dura de la derecha, pero esa acusación va junto a otra en contra de Sergio Muñoz. Y esta acusación debe ser votada conjuntamente, o sea, se salva o se condena a los dos, Vivanco y Muñoz. El problema es que la izquierda no quiere destituir a Sergio Muñoz. El asunto es que, como quieren guillotinar a Vivanco a toda costa, si el precio a pagar es la caída de Muñoz, estarían dispuestos a pagar ese precio. En voz baja, algunos agregan que la situación de la hija, sus propiedades, el hecho de que vivan juntos, ha extendido un manto de dudas sobre ellos. Erika Edo, Jaime Araya, Camila Musante, Raúl Soto, Carlos Bianchi, Daniel Manucheri, Tomás de Rementería, Raúl Leiva, Jorge Brito, por una u otra razón, estarían por dar el pase en la Cámara de Diputados para que se eleve la acusación constitucional contra Sergio Muñoz al Senado. Sergio Muñoz, preocupado, suspendió sus vacaciones y fichó para su defensa a Jorge Correa Sutil. El deterioro de la política hace que haya una suerte de patente de corso, de impudicia, sin que esto se haga con algún resguardo. Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas, con ese tono de dirigente estudiantil, invocó los principios, esos inmanentes, indelebles, superiores. Ni más ni menos aseguró que había que ser, sobre todo,
dijo coherente. Y habló así, dijo, se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo el que vulnera la Carta de la ONU, se mira hacia un lado o campea la ambigüedad. Desde Chile nos rebelamos en contra del doble estándar en materia de derechos humanos. Y empezó con la lista. Yo acuso de violar los derechos humanos a Nicaragua, a Rusia, a Ucrania, a Afganistán, a Gaza, a Venezuela. Pero se olvidó convenientemente de Cuba. O sea, habló de coherencia y después se olvida de Cuba nada, que es peor que Venezuela, porque no solamente es una dictadura más prolongada, sino que en Cuba, a diferencia de Venezuela, no hay partidos opositores, no hay elecciones. La capacidad de proclamar en voz en cuello algo y luego hacer otra cosa fue notable. Camila Vallejo, tratando de explicar esta omisión de Boric, dijo que esta ausencia de Cuba es solo coyuntural de momento, pero Camila es PC, militante del Partido Comunista, y el Partido Comunista está con Cuba. Da miedo Vallejo, por su fría tranquilidad para faltar a la verdad. En la comisión de la Cámara de Diputados, eso sí, Camila Vallejo en particular y el gobierno en general, obtuvo un gran triunfo. ¿Qué logró? Logró que se apruebe un aporte de 30.000 millones de pesos para Televisión Nacional. Hay que recordar que solo en el primer semestre de este año, Televisión Nacional perdió casi 11.000 millones de pesos. O sea, perdió un tercio de lo que están pidiendo como aporte en solo 6 meses. Televisión Nacional es un auténtico barril sin fondo. Y Camila incluso se sinceró, dijo que lo que estaba pidiendo estos 30.000 millones de pesos eran solo el 10% de lo que necesita TVN, por lo que esto sería una especie de primera cuota de 300.000 millones de pesos. A menos que ella haya errado, que haya equivocado cuando dijo todo esto. Yo sabemos que Camila Vallejo no es buena para los números, o sea, le cuestan los números. Pero lo que sí es cierto es que esos 30.000 millones de pesos se le van a esfumar rápido. Es fácil ser dadivoso con la plata de los demás, pero lo cierto es que Televisión Nacional no solo es ineficiente, nadie responde por las ineficiencias ni por la pérdida de plata, sino que esta decisión de aportar estos 30.000 millones de pesos atenta contra la libre competencia. Sé que este es un tema que al Partido Comunista no le importa, pero llama la atención que a nadie le importe y tampoco a la Fiscalía Nacional Económica, aunque todos sabemos que el Estado tiene una enorme dificultad para controlarse a sí mismo. La violencia en los últimos días no se ha detenido. Es lo que tiene deteriorada, yo diría mustia, las posibilidades de Carolina Toá de ser candidata. Sus declaraciones normalizando la cantidad de muertos durante las fiestas patrias solo pueden ser fruto de su cansancio o de su frustración. Lo cierto es que los homicidios de fiestas patrias en comparación a las festividades de 2019, y las comparamos porque en 2019 fueron tantos días como este año los homicidios aumentaron en un 30%, comparando peras con peras. La delincuencia está desbordada. Todos los días hay asesinatos, todos los días hay muchos asesinatos. Y hay acoso, por ejemplo, a los funcionarios de la salud cuando atienden a gente herida en balacera. Lo ocurrido en la semana en Puente Alto, en Bajo de Mena, en la calle Reloj del Sol, en el velatorio de Humberto Cruz, un hombre de 44 años al que le decían el nano, que fue acribillado la noche del martes, es uno más de tantos. Estaba en el velatorio, era prácticamente de madrugada, en la noche, y llegan unas personas, 4, y empiezan a disparar, y a disparar con ráfagas, con armas automáticas. Durante 3 minutos dispararon unos 150 tiros, a juzgar por las vainillas que quedaron en el lugar, y mataron a un muchacho de 17 años. Quedaron heridos 2 de sus hermanos, de 13 y 11 años, además de otra persona de 23. La ambulancia que trasladaba a la niña de 13 años herida fue seguida. Esto como en las películas. La siguieron porque querían rematarla. En el Centro de Salud Familiar, el CEFAM, Raúl Silva Enríquez, con metralleta fue esta gente
y bajo amenazas pidieron a los funcionarios de la salud que no salvaran la vida de los heridos, porque si no los iban a reventar. Y todo esto ocurre porque dura mucho rato. Está el baleo, está el traslado, que llegue la ambulancia, trasladarlos hasta el hospital y todo esto. Y ellos son capaces de seguir todo esto, de estar ahí, no de escapar y de llegar al CEFAM y amenazar. No hay policía. No hay policía, no llegó la policía. Hay otro CEFAM que está en la granja que tuvo que soportar el ingreso de una persona armada con una pistola que pretendía rematar a una persona que estaba herida con un cuchillo y que estaba siendo atendida. En lo que va del año han sido asesinados en la región metropolitana 12 menores. O sea, hay un descontrol total. Mientras todo esto ocurre en las universidades, lo que ocurre con los asesinatos, en la política, se lo voy a reiterar, en muchos lugares modestos la gente está vendiendo lo que tiene para sobrevivir. Y otros muchos no están llegando a fin de mes para comer. El aumento de la pobreza es evidente. Mientras Marcela Cubillo dice que los 17 millones son los que le corresponden por su trabajo y por su excelencia, y la derecha, la que acuñó la palabra meritocracia, se enreda y enreda, ocurre esto otro. Mientras el gobierno con indiferencia decide no proponer, por ejemplo, a un contralor, pese a que un mínimo de decencia sí lo exige, porque el contralor es el que fiscaliza los actos del gobierno. Mientras sabemos de jueces que parecen ser más expertos en finanzas que en justicia. Distraídos estaban esos mismos jueces ante el tráfico de influencias que venían hace ya tantos años. Es verdad, tenemos crisis para rato. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron comentarios de Tomás Mochati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.